¿Qué tal, estimados alumnos? Soy su profesor de filosofía, Juan José Cruz Aguilar. Les envío un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy he preparado para ustedes una pequeña cápsula sobre uno de nuestros temas del curso. El tema es deber y responsabilidad. Durante esta pequeña cápsula reflexionaremos en torno a lo siguiente. ¿Qué es la responsabilidad? ¿Todo el tiempo y bajo las mismas circunstancias soy responsable de los actos que realizo? ¿O será que en algunos ambientes o en algunas circunstancias quedo exento o libre de la responsabilidad de mis actos? El deber, es decir, las obligaciones que tengo para con nosotros, para conmigo mismo, ¿tienen su origen en mi interior o fuera de mí? Descubriremos que existen distintas éticas que ubicarán el deber en regiones diferentes. Hablaremos de éticas autónomas y éticas heterónomas. Espero que esta cápsula te sea de interés y te ayude a reforzar los contenidos temáticos de nuestra asignatura. Empecemos entonces y que lo disfrutes. Deber y responsabilidad. ¿En qué consisten cada uno de estos conceptos? Iniciemos reflexionando sobre esta pregunta. ¿En qué condiciones es posible imputarle a alguien el acto realizado? Es decir, ¿bajo qué circunstancias yo puedo determinar que un sujeto determinado es el autor, es el artífice de un hecho, de una acción o un comportamiento? Cuando yo tenga la seguridad de que un sujeto es el autor de un acto determinado, podré iniciar a esbozar su responsabilidad. Pero, ¿qué es la responsabilidad? Por responsabilidad debemos entender el acto mediante el cual nos es posible determinar hasta qué punto cada uno de nosotros es autor de sus propios actos, así como las circunstancias en que dicho sujeto es capaz y, por lo tanto, está obligado a cumplir con determinadas tareas. Todo esto con la finalidad de determinar al final si alguien es culpable o inocente o realizó bien o realizó mal, su acto es aprobado o es reprobado. A eso es a lo que nos referimos con responsabilidad. Para determinar si alguien es culpable o inocente del acto realizado, tenemos que remitirnos al código moral. Recuerda que el código moral son las normas o reglas que determinan nuestra conducta. Estas normas o reglas tienen un carácter de obligatoriedad, es decir, debes realizarla. El deber está relacionado con los juicios de carácter deontológico, que determinan qué está permitido, qué es obligatorio y qué no. En relación a esto, existen una serie de éticas que se ubican y se preocupan por el deber. Se denomina a estas éticas deontológicas. Para ellas, el deber constituye su concepto fundamental. Están basadas en la norma, en el deber y en la obligación. Las éticas deontológicas formulan una pregunta muy interesante. ¿En dónde tiene su origen el deber? Algunas determinarán que el origen del deber se encuentra en el sujeto mismo. A esas éticas se les conoce como éticas autónomas. Para ellas, el deber nace del sujeto, es decir, éste se autolegisla, determina cuál debe ser su comportamiento. Por otro lado se encuentran las éticas heterónomas. Para este tipo de éticas, el origen del deber no se encuentra en el sujeto, sino en una instancia superior, que puede ser Dios, la naturaleza o la sociedad. En este caso, el hombre no se crea a sí mismo una ley, sino que la ley viene de fuera. Su voluntad se ve sometida a esta ley que es exterior, a diferencia de las éticas autónomas, en las cuales la ley o el deber emana del origen del sujeto. Independientemente del origen del deber, en el interior, éticas autónomas, en el exterior, éticas heterónomas, siempre existe la responsabilidad de carácter moral, que nos lleva a formular las siguientes preguntas. ¿Bajo qué condiciones es posible imputarle a alguien responsabilidad por sus actos y en cuáles queda libre? ¿Podemos eludir nuestra responsabilidad apelando a causas externas o ajenas a la propia voluntad? Una cosa es clara. No hay responsabilidad moral sin libertad. Para tratar de responder a las preguntas anteriores, echemos un vistazo a Aristóteles, quien nos ofrecerá una serie de claves que nos permitirán responderlas. Aristóteles, en su obra Ética Nicomaquea o Ética Nicomaco, en el libro 3, nos va a ofrecer una serie de pistas para determinar la responsabilidad moral.
El primer punto es que solo habrá responsabilidad cuando se trate de un acto voluntario. Un acto voluntario es aquel que realiza el propio sujeto libre de toda presión externa. Para poder hablar de un acto voluntario se requiere que el sujeto sea plenamente consciente de las circunstancias y consecuencias de su acción. En cambio, un acto involuntario es cuando el sujeto se ve obligado a realizar tal o cual acción por una fuerza exterior que actúa sobre él o incluso que ha actuado por ignorancia. En todos los casos se debe considerar todas las particularidades, por lo tanto, la responsabilidad se matiza en grados. Que la responsabilidad se matice en grados quiere decir que no todos los actos tienen el mismo nivel de responsabilidad. Por ejemplo, tenemos un sujeto que ha robado porque tiene hambre, tiene la necesidad de comer. En cambio, otro sujeto ha robado no por una necesidad alimenticia, sino solo porque se quiere volver rico. El acto es el mismo, ambos han robado, sin embargo, el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos es diferente. Uno lo ha hecho por una necesidad y el otro simplemente por vanidad o porque quiere volverse rico. No se trata de justificar el acto, ambos han cometido un delito, sin embargo, las circunstancias que los han llevado a cometerlo son diferentes. A eso nos referimos con que la responsabilidad se matiza en grados. El segundo punto que nos ofrece Aristóteles para determinar en qué momento alguien queda exento de responsabilidad tiene que ver con la ignorancia, cuando desconocemos información sobre un tema determinado. La ignorancia nos puede eximir de la responsabilidad, pero no en todos los casos. Para eso distingue dos clases de ignorancia: ignorancia voluntaria e ignorancia voluntaria. La ignorancia involuntaria es aquella en la cual un sujeto no está obligado a saber sobre un tema determinado. La ignorancia voluntaria es aquella en la cual un sujeto, estando obligado a conocer un tema, lo ignora. Pongamos el siguiente ejemplo. Tenemos un sujeto enfermo. Dos personas se enfrentan a este sujeto. Una es un individuo que no es un médico, no está obligado a conocer las herramientas y técnicas médicas para ayudar a la enfermedad de ese sujeto. Su ignorancia es involuntaria. Por otro lado, tenemos a un médico. Él sí está obligado a conocer todos los procedimientos para ayudar al enfermo. Si el médico ignorara los procedimientos médicos, se trataría de una ignorancia voluntaria y él tendría un alto nivel de responsabilidad, porque él está obligado a saber y en cambio el otro sujeto no. Cuando se trata de ignorancia involuntaria, estamos exentos de la responsabilidad. En cambio, cuando se trata de una ignorancia voluntaria, nuestra responsabilidad es total. ¿Qué te ha parecido la cápsula? Interesante determinar el nivel de responsabilidad de cada una de las decisiones que tomamos, ¿no? Espero que te haya sido de gran utilidad y te refuerce tus conocimientos del curso. Me despido de ti esperando que te encuentres muy bien y te envío un cordial saludo.